Bueno, yo quería agradecer públicamente a mi Señor. Bueno, como todos ya saben, el Señor consiguió mi esposa embarazada de gemelo. Amén. Pero no sabemos los propósitos que tiene el Señor, la pérdida, después quedamos embarazados de nuevo y ahora esta sorpresa es algo maravilloso que uno no se lo espera. Y quería dar gracias al Señor públicamente por eso. También quería pedir oración por hermana Ana. Hermano José me llamó, me dijo que estaba enfermita su esposa. Así también pudieron orar por él. Eso. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo doy gracias al Señor por estar aquí un día más, por la salud, ahora que me he sentido un poco mejor. Y pedir nuevamente por mi esposo porque igual está bastante malito. Pedir también porque rechazaron nuevamente una licencia. Consideran que son muchas las licencias que he tomado, pero su salud va de mal y peor. Así que se haga la voluntad de Dios. Que Él, que Él doble su rodilla también porque se puede el propósito. ¿Alguien más quiere agradecer, pedir al Señor? Bueno, yo quiero agradecer primero, agradecer por el televisor que tenemos. Gracias al Señor. Es uno de los que tanto queríamos comprar para acá y luego uno para arriba. Aunque los de arriba obviamente van a ser mucho más grandes que el de abajo. Pero agradecer porque ya comenzamos por uno por lo menos y hace tiempo queríamos uno y Dios nos ha bendecido con este, ¿bien? Y la verdad que gracias al Señor va a ser bien útil para todos, ¿bien? Tanto para la escuela dominical, para el seminario, para el culto, para todo. Bien, y lo otro es que agradecer porque estuve muy mal de salud, ya estoy muy bien, me siento muy bien. De hecho, ayer estuve todo el día bien, pero hoy comencé con un poquito como congestionado. Y bueno, solamente eso, estoy congestionado, pero ya ayer estuve muy bien comparado a los otros días, que había estado pésimo, así que gracias al Señor por ustedes. ¿Alguien más quiere agradecer, pedir al Señor? Sí, gracias a Dios que nacieron los mellizos. Del Claro, parto, que quedó bien y
y que se está recuperando. Amén. Sí, amén. Gracias a Dios por eso. Si nacieron bien los dos niños, Ángel está recuperándose, se viene a su trabajo para ellos, y bueno, estamos orando y apoyando, ¿cierto? Al pastor bien. Amén. ¿Alguien más quiere agradecer, pedir Quiero algo? agradecer porque la semana pasada, el domingo, fue la selección y a pesar de que perdió un punto, entonces no fue tanto lo que ahora se vino, o sea, la escuela, el escrutinio y todo, alcancé a llegar y alcancé a estar el domingo. Bien. ¿Alguien más quiere agradecer, pedir al Señor? ¿Alguien más? Entonces, vamos entonces a pasar. ¿Está con la mano? ¿No? Pensé que había levantado la mano. Bien. Vamos a pasar entonces a un momento de oración y vamos a agradecer y pedir al Señor en oración. Bien. Tenemos unos 10 minutos para que podamos orar de manera individual ahí en su asiento y luego seguimos con el culto.
Bien, vamos a pasar entonces con un tiempo de estudio bíblico. Bien, vamos a orar al Señor y vamos a pasar un tiempo con la palabra. Bien, oramos. Amado Señor y Padre Celestial, gracias le damos por el tiempo que nos permite poder estudiar su palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender su palabra, poder entenderla, Señor, tener convicciones claras sobre ella, Señor. Y Padre, permítenos siempre poder estar aprendiendo su palabra de la manera correcta, Señor. Guarda de la sana doctrina, Padre, sin distorsionarla, Señor, sin, Padre, cambiarla. Y ayúdanos como iglesia, Señor, siempre a predicar tu palabra que es verdad. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar un estudio que va a durar bastantes semanas, ¿bien? Y vamos a seguir estudiándolo de manera continua todos los días, en la semana que usted venga, se va a encontrar con el mismo estudio, obviamente la continuación. Bien, es importante el tema que vamos a estudiar el día de hoy y lo que vamos a estar estudiando durante todos estos meses, porque nos permite poder comprender bien algunos temas importantes de las Escrituras y temas muy importantes que a veces nosotros practicamos y otras cosas que no practicamos dentro de la iglesia. Usted vive en una ciudad donde está rodeado de iglesias, ¿o no? Está llena de iglesias, ¿bien? Pero usted se va a encontrar a diario con personas que quizás van a contender con usted o van a preguntar por qué usted no practica tales cosas que ellos sí hacen en su iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes puedan esta tarde o todo este estudio que vamos a tener, el saber por qué hacen las cosas que hacen dentro de la iglesia y que puedan entender también por qué no practicamos ciertas cosas que otras iglesias practican. Y que usted pueda saberlas, pueda creerlas, pueda estar convencido y que sepa que obviamente dentro de la iglesia practicamos y hacemos aquello que la Biblia a nosotros nos enseña. Bien, vamos a ver varios temas, bien, porque vamos a pasar de un tema a otro, porque obviamente todo está dentro del mismo estudio. Vamos a partir con un versículo de la Biblia que está en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 42. Entonces dice el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, lo primero que nosotros vemos en el versículo que acabamos de leer, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hermano, la doctrina es algo muy importante dentro de la iglesia. Bien, o sea, si alguien le dice es que no importa la doctrina, esa persona está faltando a algo que es totalmente importante o no le está dando el peso que la doctrina tiene. Bien, por eso la Biblia dice perseveraban en la doctrina. Entonces, la doctrina debe filtrar nuestra comunión con otros. ¿Y por qué es la doctrina la que debe filtrar nuestra comunión con otros? Porque dice que perseveraban, pero ¿en qué? En la doctrina. No cualquiera, perseveraban en la doctrina. Ahora, Dios quiere que perseveremos y guardemos la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que una iglesia debe hacer. La iglesia debe guardar la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La doctrina que los apóstoles nos han dejado. Bien, no se deje llevar por títulos, que los letreros de los templos puedan tener. Los títulos muchas veces son engañosos, bien. Es cierto que yo miro un título y yo tengo una referencia más o menos de a qué iglesia voy a entrar o con qué me voy a encontrar dentro, porque entiendo de que ciertos títulos yo voy a saber qué creen, qué no creen, qué hacen, qué no. Pero más allá del título, debo entender que el título no garantiza que la iglesia conserve la sana
O tampoco el título dice que la iglesia puede ser mala. No. ¿Qué importa dentro de la iglesia? Que la iglesia guarde la doctrina de los apóstoles. Bien, y ojo, dice doctrina de los apóstoles. Bien, porque Cristo escogió sus apóstoles, les enseñó y ellos escribieron las escrituras. Entonces, ¿es importante la doctrina de los apóstoles? Sí, claro que es importante. Una iglesia sin doctrina está totalmente errada, como barco sin timón, va para cualquier lado, no tiene rumbo, no sabe qué cree, cualquiera cree lo que se le da la gana, ¿cierto? Usted se ha encontrado con iglesias o con personas de la misma iglesia a la cual tú le preguntas una cosa y tú le preguntas al otro otra cosa, sus respuestas son diferentes, sus creencias son diferentes y ambos ni siquiera saben poder argumentar o enseñar bíblicamente el por qué lo creen. Entonces, yo creo que, hermano, esta tarde usted aprenda por qué nosotros hacemos esto dentro de la iglesia y por qué no creemos o no hacemos aquellas cosas que muchas iglesias hoy en día hacen. ¿Bien? Y todo es por, obviamente, falta de doctrina. ¿Bien? Ahora, lo primero que vamos a ver es el ecumenismo. ¿Bien? Porque usted se dará cuenta que como iglesia somos bien cerrados ¿a qué? A tener comunión con otras iglesias. Entonces, uno podrá decirme, ¿por qué no tienen comunión con otras iglesias? Muchas veces nos llegan invitaciones de otras iglesias y nosotros siempre respondemos, no, muchas gracias. ¿Nos juntamos con otras iglesias? Sí. ¿Vamos al campamento con otras iglesias? Sí. ¿Que tengan la misma denominación? Sí, tienen la misma denominación, pero la denominación es la importante. No, ¿cuál es lo importante? Que tengan la doctrina de los apóstoles. Si una iglesia nos invita, ¿cierto? Pero ellos no tienen la doctrina de los apóstoles, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? No vamos a tener comunión, ni vamos a servir juntos, ni vamos a compartir. Bien, ¿por qué? Porque hoy en día, ¿cierto? El ecumenismo quiere botar la doctrina y quiere poner por encima de la doctrina el emocionalismo, el amor y otras cosas, ¿cierto? No importa la doctrina, aquí todos somos hermanos y eso totalmente es falso. ¿Cómo vamos a ser todos hermanos si tú crees que todos son hijos de Dios? Más la Biblia a mí me dice que no todos son hijos de Dios. Ya partimos mal, no vamos a juntarnos. Bien, la Biblia dice no al ecumenismo. Bien, ¿qué es el ecumenismo? Básicamente es movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas. Bien, básicamente, ¿qué es ecumenismo? Movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas. Y claramente yo estoy a favor de que los cristianos estén unidos, pero hablemos de cristianos, verdaderos cristianos con una sana doctrina. Porque hoy en día todos se hacen llamar cristianos, mas no conocen ni las escrituras, bien, y quieren promover a que todas las iglesias se junten, cuando en verdad hay iglesias que la Biblia dice tienen doctrina de demonios, y nosotros debemos tener cuidado con eso. Quiero dar una definición más formal de lo que es ecumenismo. El término proviene del vocablo latín, bien, ecumenicus, que quiere decir lugar ocupado por todo, bien, su lugar ocupado por todo, no importa el pensamiento, la creencia, la idea que tenga, no importa, su lugar que lo pueden ocupar y puede llegar cualquier persona. Se trata de una corriente religiosa y filosófica propia del cristianismo que defiende una idea de fundamental. Todas las iglesias cristianas son manifestaciones que comparten la idea del amor de Dios. Bien, la idea es aquí nos juntamos todos, todos vamos a hablar del mismo Dios, vamos a hablar del amor de Dios, pero van a dejar de lado todas aquellas enseñanzas bíblicas. Y yo no puedo ponerme solamente a hablar del amor de Dios con pura gente que va a hablar del amor de Dios, pero por detrás todas sus creencias y sus enseñanzas son totalmente malas y diferentes, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo, cierto? Trabajar con una persona que ella piensa que la salvación es por obras, está totalmente perdido, ¿no? O voy a estar con otra persona que luego le van a estar enseñando aquí que la salvación se pierde. No, totalmente errado, ¿cierto? Entonces, la Biblia no promueve el ecumenismo,
el ecumenismo es una idea que quiere hoy en día juntar, como se dice, a todos los evangélicos, cristianos, una moda, ¿cierto? Más la Biblia no está a favor del ecumenismo. Por eso que cuando nos digan ustedes son tan cerrados, no se juntan con otras iglesias, no. Vamos a juntarnos con iglesias de sana doctrina, que conserven y perseveren en la doctrina de los apóstoles. Bien, si usted no tiene la doctrina de los apóstoles, no vamos a juntarnos con usted. Bien, Hechos capítulo 2, versículo 42, lo acabamos de leer. Y antes de la comunión de unos con otros, ¿qué dice? Perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. O sea, antes de tener comunión con otros, ¿qué tienen que tener? Misma doctrina. Perseverar en la doctrina, ¿cierto? Por eso cuando alguien viene y dice, vamos a una reunión cristiana todos juntos, no, para. La Biblia me dice a mí, primero veamos bíblicamente la doctrina. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué enseñan ustedes? Yo no voy a llevar a mis jóvenes para allá, ¿para qué? Para que les enseñen otras cosas, ¿o no? Entonces la Biblia nos enseña una doctrina y nosotros vamos a tener comunión con aquellos que crean la misma doctrina. Bien, entonces fíjate, dice que partían el pan, juntaban en las oraciones, pero todo obviamente después de que entendían que había una sola doctrina basada en las Escrituras. Bien, entonces, ¿cuál es el texto principal o clave para esto? Acompáñenme a 2 de Juan y leamos el verso 9 y 11. Segundo libro de Juan, versículo 10 y versículo 11. ¿El capítulo 9? No tiene capítulo 2 de Juan. 10. Versículo 10, versículo 9 y versículo 11. Dice entonces, segunda de Juan, versículo 9 y 11, dice claramente, yo he escrito, tercera Juan primero, perdón, ahora sí segunda Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, hermano, es uno pesado, es uno antisocial cuando le dice que no hay iglesias que no tienen la misma doctrina. No. ¿Qué es uno? Es uno bíblico, porque la Biblia sí lo enseña, ¿cierto? Ahora, el que cambia la doctrina o se extravía de esta doctrina, la Biblia es tajante, dice, no tiene a Dios. Y eso lo enseña la Biblia. Ahora, es una persona peligrosa para la fe. Véanlo desde este punto de vista. Una persona que llega con otra doctrina, con una doctrina cambiada, distorsionada o que se ha extraviado, es una persona peligrosa para la fe. ¿Por qué? Porque puede llegar a confundir a los cristianos que aún son niños en la fe, ¿o no? O aquellos cristianos que aún no tienen un pleno conocimiento de las Escrituras. Pueden llegar a ser confundidos por estas personas que se han extraviado o han cambiado la doctrina de Cristo. Y esto es algo muy peligroso. Lamentablemente vemos muchos que en su momento tenían ganas y deseos de buscar al Señor, pero hoy en día están perdidos creyendo otras cosas que totalmente están fuera de la Biblia. Entonces, el mandato bíblico es que no debo tener comunión con ellos. Bien, no debo tener comunión con gente de iglesias que realmente están erradas o que están practicando y creyendo cosas equivocadas porque no tienen a Dios. Me hago, ¿qué dice cuando tengo comunión con ellos? Me hago partícipe de sus malas obras. ¿Y por qué? Porque la religión, por más que uno, hermano, la vea como algo indefenso, la religión puede ser realmente un instrumento utilizado por Satanás para llevar personas al infierno. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que nosotros podemos decir, oye, mira, ¿qué tiene de malo 2 niños se ven bonitos golpeando una puerta? No tiene nada de malo su apariencia, mas su enseñanza es tan dañina que puede llegar a destruir la vida de una persona para siempre.
¿Por qué? Porque entra a su casa, enseña algo que esté equivocado y luego sacarle esa mala enseñanza de la cabeza a la otra persona cuesta mucho. Bueno, entonces, la Biblia dice, no participemos de sus malas obras porque están totalmente enseñando siempre mala doctrina. Ahora, ustedes conocen los famosos Tedeum, ¿no? ¿Cierto? Los famosos Tedeum. Ciertos cultos, ceremonias religiosas que hacen cada una vez, 2 veces al año, y que estas ceremonias son tan importantes que incluso existe el presidente, ¿no? En muchas ocasiones. Y el Tedeum está abierto ¿a quién? A que vayan todos, las iglesias, religiones, y que no falte ni uno, ¿cierto? Ahora, nosotros, porque las escrituras enseñan, nunca vamos a participar de estos Tedeum, ¿cierto? Por más que nos inviten, que vengan a buscarnos, jamás participaremos de aquellas cosas o ceremonias, porque las escrituras no enseñan esto, ¿bien? Ahora, si hay un culto unido y van a ir puras iglesias que realmente tengan la Biblia como su máxima autoridad y tengan sana doctrina, bienvenidos somos, ¿o no? Hoy vamos a ir, pero aún Tedeum no. Entonces, hoy en día los Tedeum buscan la unidad de las iglesias cristianas evangélicas, o incluso hay Tedeum más grandes que buscan la unidad de religiones, ¿o no? Por ejemplo, ¿qué se ha esforzado el Papa por hacer estos últimos años? Promover una sola religión, o promover que todos podamos juntarnos y no pelear más, ¿cierto? De hecho, el Papa dice, no tengo problema que un musulmán venga a enseñar el Corán en una iglesia, ¿cierto? En el Tedeum no hay problema que se pare 10 minutos y dé un sermón el musulmán, luego 10 minutos de un sermón el católico, luego entre un pastor evangélico, y así se van turnando. Ellos no tienen problema. La Biblia dice, primero no fue nada, 2 Corintios 6:14. Dice, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque aquí viene la parte, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermano, dígame usted honestamente, ¿qué de parecido tiene o qué de verdad tiene su mensaje bíblico con el mensaje antibíblico? Ni uno, ¿no? Hay comunión en un culto de cristianos, hijos de Dios, con personas que pertenecen a la religión y no son hijos de Dios. Si ellos vienen como visita, bienvenidos sean, amén, que reciban a Cristo. Pero ir, habiendo planificado, tener comunión, cuando la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, no corresponde. Entonces cuando dice, ustedes como iglesia son fome, no van a marchar, ¿cierto? Con todas las iglesias, no vamos a marchar. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que tiene otra doctrina, ellos no me identifican a mí, ¿cierto? Ellos no toman la Biblia como máxima autoridad, porque si yo les muestro algo en la Biblia que ellos hacen en la iglesia, ellos no lo van a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque ellos pasan por alto la escritura para hacer sus tradiciones, sus costumbres, lo que les complace. Si ellos vienen y me muestran a mí en la Biblia y yo estoy haciendo algo en la iglesia, y la Biblia me dice que esto está mal, pediré perdón, cambiaré y enseñaré lo que la Biblia dice, ¿o no? Entonces, la Biblia nos dice no debemos tener comunión con ellos, no hay comunión entre unos con otros. Entonces, hermano, lo primero que podemos ver, ¿por qué nosotros no practicamos el ecumenismo? ¿Por qué no nos juntamos con otras iglesias? Porque vamos a juntarnos con iglesias que conserven o guarden la misma doctrina de los apóstoles. Bien, entonces cuando alguien a usted le diga, muéstrele Hechos capítulo 2, hermano, ellos tenían comunión después de qué? Después de que había la misma doctrina. Mientras no haya la misma doctrina, entonces no hay comunión. Y luego podemos entrar a hablar de qué tipo de doctrina, qué creencias, temas bíblicos, ¿bien? Pero lo importante es la doctrina. Bien, y se lo enseño, hermano, porque hoy en día está muy de moda, ¿cierto? El hecho de querer juntarse unos con otros, hacer actividades juntos, ir a pelear todos juntos con un mismo propósito. Hermano, guardemos la unidad de la iglesia y no practiquemos lo que es nunca el ecumenismo. Bien, otra cosa que nosotros vemos también hoy en día es la autoridad de la iglesia no le pertenece al gobierno. Bien, hermanos, la autoridad de la iglesia no le pertenece
al gobierno. Nosotros hoy en día vemos muchas iglesias vendidas, ¿bien? Mas la autoridad de la iglesia no le pertenece al gobierno. Acompáñame a Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Cuál? Tito capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien, Pablo le enseña a Tito que él debería establecer ancianos en cada ciudad. En cada ciudad donde hubiera una iglesia, una obra que se estuviera abriendo, Tito tenía la misión de establecer ancianos. Sabemos que anciano es la misma palabra que pastor y que obispo, ¿bien? La misma palabra. Pero entonces en cada iglesia debía haber un pastor, ¿bien? De hecho, en el libro de Efesios también, capítulo 4, versículo 11 y 12, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, nos dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos todo el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Dios le ha entregado, de alguna forma, el gobierno de la iglesia a sus siervos, ¿bien? ¿Quién pastorea la iglesia? Es el pastor. ¿Quién enseña? Son los maestros, ¿bien? La Biblia dice obedecer a vuestros pastores. ¿Y por qué quiero enfocarme en esto? ¿Por qué? Porque hoy en día es como que los creyentes están pensando que el gobierno tiene más poder o que el gobierno debe gobernar la iglesia, y no es así. El gobierno, claro, es el gobierno, es la autoridad del país, pero la iglesia no es gobernada por ellos. La iglesia es gobernada por sus ancianos, por su pastor y por los varones y por los mismos hermanos que son miembros de su iglesia. Bien, la iglesia entonces no debe ser gobernada por el gobierno ni por ninguna autoridad externa. Bien, la iglesia no debe ser gobernada por ninguna autoridad externa, o sea, una autoridad que esté fuera de la iglesia no tiene que venir aquí a nosotros a darnos órdenes, ni decirnos qué hacer y qué no hacer. Bien, una persona que no es miembro de la iglesia no tiene ni voz para opinar ni voto. Bien, los miembros de la iglesia levantan la voz, toman decisiones, dan su opinión. Los que no son miembros no tienen voz ni voto, ni ningún gobierno externo. Durante toda la historia, hermano, ¿saben por qué los cristianos fueron perseguidos? Porque los cristianos no querían el respaldo del gobierno. ¿Y saben por qué? Porque si se vendían al gobierno, el gobierno luego controlaba las iglesias. ¿Saben por qué los cristianos nunca, los católicos nunca fueron perseguidos? Porque ellos eran la religión del Estado. ¿Saben por qué, por ejemplo, luego los puritanos dejaron de ser perseguidos? Porque era la religión del Estado de Inglaterra. ¿Sabe por qué los luteranos, después de que Martín Lutero hace la reforma, los católicos no pudieron perseguirlos? Porque los alemanes adoptaron el luteranismo. ¿Quién iba a perseguir? Era guerra entre países. Nadie iba a perseguir la religión oficial del país. Pero los cristianos eran, oye, tú haces, no, nosotros, nuestra iglesia la gobernamos nosotros. Nada que ver con el gobierno. Como quedaban sin protección del gobierno, eran perseguidos, no tenían terreno, podían ir presos cuando querían, pero a un católico que era del gobierno, ¿quién lo va a llevarlo? Por eso tú llegabas en la antigüedad, ibas a un pueblo y siempre habían tres: un sacerdote, ¿no? Era la autoridad, un policía y un profesor. Típica en todo el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía que estar presente como autoridad un sacerdote en la antigüedad. ¿Por qué? Porque era representante del gobierno, trabajaba para el gobierno. ¿Entienden? No iban presos, tenían sueldo, todo. ¿Quién les pagaba la luz a ellos? El gobierno, todo. Porque eran, lo mismo pasaba con los presbiterianos y muchas religiones en Inglaterra, eran adoptadas. Pero los verdaderos creyentes nunca aceptaron esto. ¿Me entienden? Y hoy en día nosotros vemos iglesias que se venden. Por ejemplo, van al gobierno y presentan proyectos. El gobierno le construye el templo, le dan un montón de cosas, pero luego el gobierno llega y dice: queremos que ocupar el lugar o queremos hacer esto. No pueden decir no. ¿Por qué? Porque ellos permitieron que el gobierno
entrara, que los proyectos entraran, y luego ellos no tienen voz ni voto, y tienen que permitir. Yo les presenté un proyecto una vez, me dijeron sí, te vamos a dar esta plata para construir el tercer piso, pero luego tenemos que hacer juntas o actividades en tu templo. No, muchas gracias. No les voy a prestar el templo, no voy a hacer nada que ustedes me obliguen ni nada. Entonces no podemos, no podemos. Porque si yo permito que ellos me ayuden, luego yo tengo que permitir que ellos hagan lo que quieran. Y la autoridad de la iglesia siempre, bíblicamente, es gobernada por el pastor, ancianos, cierto cuerpo de varones, miembros de la iglesia, pero nunca por la autoridad fuera de la iglesia. Hoy en día también, ¿qué vemos? Iglesias haciendo pirámides, ¿o no? Y esta iglesia tiene que pedirle permiso a otra iglesia, y esta otra iglesia le pide permiso a otra iglesia, y son iglesias que trabajan en forma de pirámides. El otro día conversaba con una persona y me decía, aquí en Iquique tenemos el obispo que es regional de los evangélicos, pero en Santiago está el superintendente. Eso no es bíblico. Bien, las iglesias son totalmente independientes y cada iglesia se gobierna a sí mismo, bien, y no tiene autoridad fuera, externa, que venga a dar orden, a implementar o a decir. A nosotros no nos vienen ni establecen ni decir, ustedes van a tener culto tal día. No, nosotros vamos a tener culto el día que nosotros queramos y que la Biblia lo enseñe, porque a nosotros no nos manda el gobierno. El gobierno puede hacernos la guerra como se la ha hecho siempre, pero ellos no son la autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Por ejemplo, si usted ve en el caso del pueblo de Israel, el poder judicial, claro, estaba en el rey, en los jueces, pero el poder del servicio para servir en el templo era de los sacerdotes, ¿no? Era algo totalmente separado, aislado. Nosotros como iglesia no podemos juzgar y condenar 5 años a mi hermano por pecado, eso lo hace el gobierno, ¿o no? Pero nosotros como iglesia sí podemos tener la autoridad de tomar decisiones y no permitir que ellos nos controlen. Por eso que, hermano, hay que separar las cosas. Hay leyes que el gobierno establece, sí, hay leyes, y como ciudadanos hay que respetarlas. Pero cuando ellos quieren pasar por encima, ¿cierto?, de los mandatos bíblicos o de las normas que tenemos como congregación, no, hermano, lo siento. Que el gobierno no me deje ir a la iglesia, no importa. A mí la iglesia me dice que tiene que venir, yo le hago caso a la iglesia. No le hago caso al gobierno. Él le hago esa riqueza, porque yo soy un miembro de la iglesia. Me sujeto a la autoridad de la iglesia por encima de la autoridad de lo que el gobierno quiera imponer. Bien, nos entendemos. Dos cosas importantes: no practicamos el ecumenismo, hermano, y usted está en una iglesia totalmente independiente, ¿cierto?, autónoma. Usted no lo manda a otra iglesia, no tiene autoridades fuera. Usted no va a ver acá como los pentecostales que tienen no sé cuántos por arriba de ellos mismos, ¿cierto? El obispo regional, el superintendente, el obispo más arriba, el apóstol, y van subiendo de categoría a escala, y que hacen culto por acá, y luego el domingo se juntan todos en la grande, y luego se separan, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Porque se juntan después, hay una iglesia tremenda allá, y todos así. Bueno, eso nos lo enseña la Biblia. Cada iglesia tiene su propio cuerpo, su propio gobierno. Por eso Pablo le enviaba cartas a los corintios, a los romanos, a los gálatas, a los efesios, porque cada ciudad estaba establecida una iglesia, y esa iglesia tenía su propio pastor, tenía sus propios varones y sus propios miembros. Bien, ¿qué podemos ver también entonces? Que para no dejar ningún cabo suelto, en el libro de Efesios capítulo 4, 11 y 12 vemos que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿no? Eso dice la Biblia: constituyó a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, entonces vemos que menciona la palabra apóstol, ¿no? Y para no caer en confusión, es cierto, el Señor constituyó a 12 apóstoles, bien, los cuales son el fundamento de la iglesia. El fundamento es Cristo, la roca, pero los apóstoles vinieron a ser también parte del fundamento o los cimientos donde Cristo luego, cierto, nos manda a nosotros a construir. Por eso, por ejemplo, el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo el mismo. Entonces, hermano, servimos en la iglesia sobre el fundamento que Cristo ha puesto, ¿no? No podemos volver a poner otro fundamento. Entonces, hermano, cuando usted quiere poner apóstoles o profetas dentro de la iglesia, lo único que usted está haciendo es poner nuevamente un fundamento. ¿Y qué dice la Biblia? Dice claramente, edificado sobre. Usted sirve en la iglesia, trabaja en la iglesia. ¿Sobre qué? Sobre lo que Jesús ya estableció. ¿Qué estableció? Profetas y apóstoles. Los ministerios van a variar, van a venir pastores, toda la vida va a haber un pastor dentro de la iglesia, mas no va a haber toda la vida apóstoles. ¿Por qué? Porque Él los estableció como fundamentos, eran 12, murieron y no iban a volver a aparecer más apóstoles. ¿Bien? Entonces, ¿por qué usted no tiene iglesia, no tiene apóstoles en su iglesia? Porque es un fundamento que puso Cristo, ya murieron y desde ahora trabajamos y servimos al Señor sobre el fundamento que Cristo ha puesto. Bien, y es importante esto, ¿por qué? Porque usted se da cuenta el versículo que leyó que dice que el Señor nos manda a edificar sobre el fundamento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 dice, Apocalipsis 21, 14 dice, fíjate lo que dice, es como bien relacionado, dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces menciona nuevamente que hay 2 apóstoles que son del Cordero y que estos 2 apóstoles incluso su nombre estaría en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén. Si usted me dice que usted es apóstol, yo espero que su nombre un día esté escrito ahí, y al parecer no va a estar escrito ahí, porque la ciudad va a estar con los 12 simientes, que son los 12 nombres de los apóstoles que el Cordero escogió. De hecho, si usted lee Lucas capítulo 13, también le aclara más el panorama. Lucas capítulo 6, versículo 13. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, y los cuales también llamó apóstoles. Entonces, fíjese algo, el Señor llamó a 12 discípulos, los entrenó, los preparó y les puso por nombre apóstoles. Bien, entonces no puedo creer yo que la iglesia debe ser gobernada el día de hoy por apóstoles, por eso no tenemos apóstoles. Si alguien viene a la iglesia y dice, hermano, ¿usted no tiene apóstoles? No, porque ya murieron los apóstoles. Tenemos pastores, maestros, hay ancianos, ¿cierto? Pero no hay apóstoles. La Biblia no nos enseña que van a haber apóstoles. Sería volver a edificar. Entonces, hermano, los apóstoles no aparecen en la actualidad, no existen los apóstoles en la actualidad. Bien, usted puede leer, hermano, libros de historia y se dará cuenta que una vez que mueren los apóstoles, ninguno de los cristianos se autodenominaba apóstol, ninguno. Todos se llamaban pastores, obispos, ancianos, pero ninguno se hacía llamar apóstol. Bien, los apóstoles mueren y el apostolado muere con ellos. De hecho, hoy en día, después de casi 1900 años de historia de iglesia, vemos que empiezan a aparecer apóstoles. Y hoy en día tenemos apóstoles por todos lados. Bíblicamente esto no existe. Por eso, si yo voy a una iglesia, la cual es gobernada por apóstol, yo ya no debería estar en esa iglesia. Salga arrancando, hermano. ¿Por qué? Porque ya está desde arriba mal, ¿o no? Entonces usted entiende por qué nosotros no tenemos apóstoles. Bien, bueno, vamos a quedar hasta ahí, porque ya estamos en la hora. Bien, y vamos a seguir estudiando a continuación todas las semanas, los miércoles, que tocan los miércoles, el mismo tema. Bien, vamos a seguir viendo varias cosas prácticas que hoy en día están practicando dentro de las iglesias, que nosotros no practicamos, y yo creo que usted la sepa el por qué no lo hacemos. Bien, espero que haya podido anotar algunos versículos, que haya podido guardar la información y que tenga claro el por qué no lo hacemos. Bien, y vamos a orar para terminar el mensaje, y vamos a entregar después una alabanza para pasar la ofrenda, y damos por finalizado el culto. Bien, oramos al Señor. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos ha regalado con tu palabra. Gracias por las enseñanzas que nos da.
Ayúdanos a aprender, Señor, a retenerla y poder manejarla bien, Señor. Gracias por el culto, Señor. En esta hora también pedimos por las ofrendas. Usted la bendiga, Señor, como usted siempre nos ha enseñado. Usted ama y la adora. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasamos al ofrendero, cantamos una canción. Tu papá se merece todo en su día. Dice, bueno, alabando al Señor. Entonces nos ponemos de pie. Vamos a cantar al Señor, nos ponemos de pie y pasamos al ofrendero. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti. Puestos a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vuelves a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Ponemos un asiento, vamos a orar para terminar. Ya son las 5 para las 9. Oramos y terminamos. Le animo que pueda venir al culto el día domingo, ¿ven? No se puede estar faltando el culto. Bueno, Dani, ¿puede guiarnos en oración? Amén. Padre amado celestial, seguimos delante de su presencia. Dale gracias, Señor, por esta enseñanza maravillosa, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder ser diligentes, ser prudentes, Señor, cuando alguien nos hable de estas cosas, Señor. También, Padre, gracias porque usted prepara este tiempo, Señor, para aprender más de su palabra. Gracias por el hermano Cristian, Señor. Gracias por su corazón en servirle siempre, Señor. También, Padre, le pedimos por cada uno de mis hermanos que no han podido llegar al culto. También le pedimos por un pastor, Señor, por hermana Ángel. También, Padre, le pedimos que nos dirija nuestro hogar, Señor, sin ninguna novedad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.